Vamos a tener la última charla, conferencia, mensaje para esta tarde y vamos a resolver la mitad de los problemas del mundo. La otra mitad lo haremos en otro momento. Pero el primer problema que vamos a tener que solucionar esta tarde es un problema mío personal. Entonces, desde hace algún tiempo vengo notando que cuando tengo que predicar por la tarde, después de comer, suelo tener problemas y a veces me quedo durmiendo mientras predico, ¿vale? Así que necesito vuestra colaboración. Por favor, si veis que me duermo, que cierro los ojos, hacerme una señal. Porque vamos a hablar de ojos también, ¿no? Estamos hablando de mirar a Jesús, de mirar el pasado, el presente y el futuro, así que es importante que los ojos estén abiertos. Bien, el tema para esta tarde es como reflexionar sobre un enfoque del futuro, cómo debemos de vivir, qué va a pasar en el futuro. Evidentemente no somos adivinos ni profetas, y lo que va a ser el futuro de cada uno de nosotros o de la sociedad en el mundo que nos movemos, nadie lo sabe, solo Dios lo sabe. Pero nosotros sí sabemos quién está en el futuro y, por tanto, sabemos cuál es nuestro destino en el futuro. Y eso no es una certeza religiosa, es una certeza cierta, porque Jesús vino dentro de la historia y Él prometió que dentro de la historia, de nuestro tiempo cronos, Él volverá. Y por tanto, sabemos que lo va a cumplir. No es una ilusión, no es una fantasía. Igual que cumplió la promesa de venir en la primera venida, lo hará en la segunda. Y eso lo sabemos cierto. Entonces, lo que pase en el futuro, bueno, podemos pasar y pasaremos por problemas, por dificultades, por enfermedades, por momentos de placer, de gozo, de satisfacción en la familia, en la iglesia. Pues todo eso será el cúmulo de experiencias que vamos a tener unos y otros, estemos donde estemos. La cuestión es, Pablo nos recuerda en el capítulo 5 de Efesios, unas palabras ahí que debemos de tener en cuenta mientras transitamos por ese futuro. Así que ese es el texto que vamos a considerar, espero lo más brevemente posible. Luego también tendremos ese tiempo por si hay preguntas o aportaciones, algo que necesitemos aclarar o cualquier interlocución que podamos tener, ¿de acuerdo? El futuro tendrá peligros, pero el futuro también tiene oportunidades. Todo depende de nosotros, de cómo lo enfoquemos. Pero en el futuro hay peligros que vamos a tener que evitar y habrán oportunidades que debemos saber aprovechar. Las dos cosas. De nosotros depende, de cada uno de nosotros, cómo vivamos ese futuro. Lo que Pablo nos dice aquí es lo siguiente: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos cuál es la voluntad del Señor. Notad que Pablo comienza haciendo una llamada, mirad, pero esa palabra, esa expresión, no significa una visión geográfica, como cuando te dicen, oye, mira allí o mira allá. No es esa llamada. La que él está haciendo es una llamada a la conciencia. Es como daros cuenta, tened cuidado. Lo mismo ocurre cuando el apóstol Juan escribe en la primera carta a la Universal, su primera carta, y en el capítulo 3 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y en verdad lo somos. La cuestión es una llamada a la conciencia, a aquello que tiene que ver con tu razón,
con tu mente, con tu capacidad de análisis, de reconocer, porque es una capacidad que todos tenemos y que a veces no la actualizamos. ¿No? Es como el hard drive de los ordenadores, que tienes que actualizarlo. Lo mismo, nuestra conciencia tenemos que actualizarla, en el sentido de ponerla al día. Y eso es lo que hace Pablo aquí, diciendo, mirad, es, en un sentido, tenéis que estar haciendo una precisión en vuestra conciencia. La palabra mirad aquí tiene esa connotación de hacer un ejercicio de precisión. ¿No sabéis que los relojes, la tecnología, son ajustes precisos para que funcionen bien? Cuando se hace un desajuste, evidentemente, o el ordenador, o la cámara, o el micro, o el reloj no va a funcionar bien. Si hay piezas sueltas, todo el mecanismo se estropea. Lo que él está utilizando es lo mismo, pero no en la tecnología, sino en el corazón humano, o sea, en la conciencia humana. Siempre cuidamos mucho lo de afuera, pero no siempre cuidamos lo de adentro. No cuidamos nuestro corazón, no cuidamos nuestras emociones. Simplemente somos víctimas de esos vaivenes que pueden producirse en nuestras emociones, en nuestra mente o en nuestra voluntad. Dice el autor de Proverbios, en el capítulo 4, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Esa cuestión es muy importante. Entonces, tenemos que hacer esa llamada, es la llamada que nos hace la palabra de Dios. Mira tu corazón, cuida tu corazón, trátalo con precisión, ajusta las piezas cuando se desajusten. Cuando hay un ataque de ansiedad, cuando hay una situación de emociones, de fobia, por ejemplo, cuando hay un orgullo desesperado y, en cierta manera, una confusión, un estado de confusión generalizado, son momentos para que la persona tiene la oportunidad de ejercer un ejercicio de disciplina en su mundo interior. Lamentablemente mucha gente recurre inmediatamente a pastillas. Esta semana salió un artículo en el periódico de una reunión concreta que ha habido entre especialistas de la psiquiatría y la psicología, diciendo que España es el país que más consume benzodiazepinas, que tiene que ver con todos los ansiolíticos y todo eso. Es muy curioso eso. Hemos superado a Estados Unidos proporcionalmente, entenderme. Hemos superado a Estados Unidos. El problema es que mucha gente, cuando se sienten algo mal, inmediatamente van al médico de cabecera para que les recete un medicamento. Pero pensar que nosotros hemos sido creados para gestionar nuestras propias emociones. Dios nos ha dado esa capacidad. Hay momentos en que necesitaremos el medicamento, pero siempre que podamos nosotros gobernar nuestro mundo interior, nuestras emociones, tenemos que ejercitar esa capacidad que tenemos. Quizás hay otras cuestiones importantes que hay que hacer, ¿no? El buscar ayuda y poder sentarnos con alguien y compartir lo que está ocurriendo si nosotros no tenemos esa capacidad de autoanálisis. Pero es importante que entendamos, que veamos la capacidad que Dios nos ha dado para poner orden en ese mundo interior. Por eso el apóstol Pablo, ahí escribiendo a la gente en Éfeso, les dice: mirad con diligencia, o sea, con precisión. Esa es la cuestión. Poner ajuste a vuestro mundo interior. Y cuando él dice cómo andéis, la palabra andar se refiere a vivir, es el día a día. El andar no es caminar o jugar a fútbol o hacer caminatas, evidentemente, espero que entendamos todos eso. Lo que Pablo se refiere es el vivir, cómo vivimos, mirar cómo vivís.
Y esa cuestión es con todas las áreas de nuestra vida en las cuales nos movemos. Tenemos que ser sabios y en la medida que transpira la vida, que vamos viviendo día a día, se producen efectos en nosotros que tenemos que ver si nuestra conducta es la adecuada o no es la adecuada. ¿Por qué? Dice el apóstol ahí, no viváis como necios, sino como sabios. La palabra sabiduría que utiliza aquí Pablo es la palabra sofía y es una palabra que tiene que ver con una excelencia que no tiene la inteligencia. Vamos a ver, nosotros vivimos hoy en día en una sociedad inteligente. Nunca como ahora ha habido tanto estudio, tanta investigación y tanta educación. Es una sociedad inteligente, pero una sociedad inteligente no es necesariamente una sociedad sabia. Son dos conceptos diferentes. El inteligente, por ser inteligente, no necesariamente es sabio, pero el sabio siempre es inteligente. Los sabios de Israel, en el Antiguo Testamento, se les llamaba los Hakemim, y eran hombres que se dedicaban a enseñar al pueblo el principio teórico, pero también cómo aplicar ese principio a la vida diaria, a cómo caminar, cómo afrontar las situaciones de la vida. En la práctica nos encontramos hoy hombres que dirigen grandes corporaciones que tienen una capacidad de inteligencia y de organización impresionantes, pero a nivel personal o a nivel familiar son un desastre. A nivel de mantener relaciones son un desastre. Realmente son personas muy inteligentes que admiramos, normalmente están en puestos de gran responsabilidad, organizan el trabajo de otras personas, pero son incapaces de tratar su mundo interior con precisión. Lo hacen afuera, pero no adentro. Entonces, esa cuestión es la que Pablo está planteando aquí. El hecho de que cuando él dice, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Realmente la persona que tiene técnica, que tiene inteligencia, pero no sabe aplicarla, sería considerada como un necio, como una persona incompetente. Pero el sabio es la persona que sabe aplicar, sabe discernir, sabe encontrar la medida adecuada dentro de sí mismo, pero también en la relación que tiene con las demás personas. El respeto, el cariño, la admiración de otras personas, el saber comunicar con otras personas y saber entender a las otras personas cuando se encuentran en problemáticas. Estamos hablando de una sabiduría que supera a la inteligencia, que va más allá de aquello que es datos conocidos o que la mente puede controlar. En este caso estamos ante un discernimiento que puede aplicar a la práctica la inteligencia. Es lo que aquí nos está planteando Pablo en este versículo 15 y luego continúa diciendo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La palabra que él utiliza aquí cuando dice aprovechar es la palabra redimir, redimir el tiempo. Claro, ¿cómo podemos redimir el tiempo? Redimir el tiempo es la misma palabra que se utiliza para Cristo cuando dice que Él nos redimió de la maldición, la misma palabra. Lo cual significa que Pablo nos está exhortando a que redimamos, que salvemos el tiempo. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Cómo puedo salvar el tiempo? Evidentemente el tiempo pasado, presente y futuro está perdido. Todo el tiempo está perdido. ¿Por qué? Porque el mundo está perdido. El tiempo que pasa el mundo se pierde. No solamente el tiempo, sino los propios perdidos. ¿Quiénes pueden redimir el tiempo? Los que han sido redimidos por Cristo Jesús.
son los que pueden rescatar el tiempo. ¿Y qué es lo que quiere decir Pablo aquí? Que aquellos que realmente hemos sido rescatados por Cristo, podemos redimir, podemos salvar, podemos aprovechar el tiempo. Porque cualquier cosa que hagamos con esa precisión es tiempo kairos, es el tiempo de Dios, no es el cronos que se pierde. Qué importante que sepamos eso. En la vida diaria, cada uno de nosotros tenemos muchas oportunidades nos cruzamos con mucha gente en la calle, en el trabajo, en la tienda, y debemos de estar abiertos a cualquier momento, cualquier oportunidad que podamos compartir el Evangelio con otras personas. No hemos de ser agresivos, ni hemos de ser imprudentes en esto, pero sí en el sentido de ver personas que puedan haber, que no son creyentes, que nos rodean, pero que quizás necesitan escuchar una palabra diferente de lo que están escuchando diariamente a través de las redes sociales o de la televisión o del mundo que les rodea. Y sobre todo que esa palabra sea consistente con nuestra propia vida. Por tanto, ese aspecto es importante. Aprovechar el tiempo significa tener que rescatar ese tiempo. Si no lo rescatamos, ese tiempo se perderá también. ¿De qué manera vivimos nosotros? De manera que podamos salvar ese tiempo. Fijaos, Jesús, todo el tiempo que Él estuvo en la tierra, estuvo redimiendo el tiempo, su tiempo. Pero Él pasó 30 años en silencio, parece. ¿No? 30 años. Lo que ocurre es que Jesús, durante ese tiempo, estaba redimiendo el tiempo, aprendiendo muchas cosas. Y uno dice, ¿pero qué es lo que Él tenía que aprender si Él era Dios y sabía todo? No nos equivoquemos. El autor de Hebreos dice claramente que Él, aunque era hijo, tuvo que aprender obediencia. Y Él, aunque era hijo y clamó al Padre en diferentes ocasiones, intercesiones, en realidad el Padre le oyó, pero no le libró del sufrimiento. Él, cuando viene como hombre, es una experiencia nueva para Él. Él es el Dios eterno que está en los cielos desde la eternidad, no tiene principio, no tiene fin. Pero cuando Él se hace hombre, tiene que renunciar al uso de sus atributos para hacerse criatura, hacerse hombre, y vivir la experiencia de hombre como nunca antes la había vivido. Durante todos esos años, esos 30 años, Él estuvo observando a la sociedad. No sé si alguna vez os habéis parado a pensar en ello. Cuando ve el comportamiento de los fariseos, Él es capaz de detectar y demostrarles que su estilo de vida o su interpretación de la ley es injusta. En una ocasión, cuando Él cura a una mujer y la sana de la enfermedad que tiene en día de sábado, los fariseos le acusan y le dicen, oye, tú estás violando la ley porque nuestra ley dice que en el sábado no hay que trabajar. Y Él dice, hipócritas, sois unos falsos. ¿Acaso vosotros cuando os cae el burro a un hoyo no vais y lo sacáis en día de sábado? O cuando Él habla de los sembrados, cuando Él habla de las cosas prácticas de la vida, ¿qué había estado haciendo Jesús durante 30 años? En primer lugar, sujeto a sus padres. En segundo lugar, estuvo observando cómo el ser humano vive en esa condición, porque para Él tenía que entender desde la perspectiva puramente humana, no divina, sino desde la perspectiva humana, qué es lo que pasaba por el corazón del ser humano. Y es en ese sentido que durante ese tiempo Él estuvo redimiendo el tiempo, y los 3 años que Él tuvo de ministerio fueron 3 años de redención también, porque todo el aprendizaje que había tenido, Él lo estuvo utilizando y practicando juntamente con las personas con las que tenía que enfrentarse, a veces para enseñar positivamente y otras para corregir. Qué importante es eso,
que sepamos redimir el tiempo y hacerlo con precisión, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, ¿vale? Especialmente las tardes después de comer son muy malas, ¿a que sí? Es importante que sepamos redimir el tiempo. Vosotros habéis elegido venir esta tarde, todos hemos elegido venir esta tarde y estamos aquí aprendiendo. Pero luego saldremos de aquí, estaremos envueltos otra vez en el mundo que nos rodea constantemente. Es importante no perder de vista a lo más importante, que es nuestro Dios. Puestos los ojos en Jesús. Claro, no voy a llevar la figura esa que he proyectado, que es horrible, en cierta manera, llevarla delante de mí, o como algunos hacen, llevar una estampita de una virgen y tal, para tener... No se trata de eso. Se trata de mirar a Jesús con otros ojos que no son estos, porque estos no pueden ver lo que es invisible. ¿Qué ojos son los que tenemos que utilizar? Pablo lo dice en el mismo libro de Efesios, en el capítulo 1. Notad, capítulo 1, versículo 17-18. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y ahora notad, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Qué son los ojos del entendimiento? Ojos en el entendimiento, no son estos ojos. Son ojos internos, ojos del alma. La palabra que utiliza aquí el apóstol Pablo es una palabra desconocida para nosotros, nuestro lenguaje popular, pero es una palabra muy significativa, es conocida en otros ámbitos. La palabra que él utiliza es dianoia. No nos dice mucho, ¿verdad que no? No te suena casi nada. ¿Conoces la palabra paranoia? Lo único que cambia es la primera preposición. ¿Qué significa la paranoia para que podamos entender qué significa la dianoia? Paranoia, la primera preposición es para, que indica siempre alrededor de algo. Algo que está alrededor, pero no está dentro. ¿Me explico? Por eso una persona paranoide es un trastorno psicológico en el cual la persona oye voces que no están. Ve personas que no están, tiene sensaciones que no están, pero la persona lo ve y eso es un trastorno grave, porque la persona ve a otras personas que le amenazan, que se ríen de ella o que se burlan, oye voces que le dicen, ¿no habéis oído muchas veces algunos de estos criminales que han dicho, es que oí una voz que me decía que matase a mi madre, ¿no? Son personas con un trastorno grave psicológico, pero también espiritual. La cuestión es que Pablo aquí utiliza la palabra dianoia. La preposición dia es todo lo contrario de la para. La para va alrededor, la dianoia indica el atravesar la realidad, pasar por medio, no darle vueltas a la realidad, para que lo podamos entender. Cuando vas al médico y te va a hacer un examen, el médico no te pone en una camilla y va dando vueltas alrededor de la camilla a ver cuál es el problema que tienes, ¿verdad? El médico evidentemente querrá ver dónde está el mal, dónde te duele, en qué parte del cuerpo, etcétera, etcétera. Te hará una serie de pruebas para ver cómo está tu organismo interno. Bien, esa es la cuestión. No podemos ver la realidad si simplemente estamos dando vueltas. Pero lo que dice aquí Pablo es que estoy orando por los creyentes en Éfeso, en este caso,
para que Dios alumbre, fijaos, alumbre los ojos de vuestro entendimiento, vuestra dianoia. Y eso lo tenemos todos. La capacidad de que sean alumbrados los ojos del entendimiento para comprender, como dice ahí bien Pablo, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. O sea, la capacidad de ejercer fe y ver aquellas cosas en lo interior que no se pueden ver a simple vista. Y eso es lo que realmente nosotros tenemos que cuidar, desarrollar esa capacidad porque Dios nos la ha dado. ¿Cómo? Acercándonos a la palabra de Dios, pasando tiempo con ella, conociéndola, capacitándonos y pasando tiempo también, el tiempo necesario con Jesús. No tenemos que pasar todo el día, pero sí que hay momentos en los que tenemos que estar esos momentos con Jesús, porque hay momentos en los que hay situaciones que nos desbordan. Y esos momentos son oportunidades para acercarnos y entrar en contacto con Él. Puestos los ojos en Jesús, pero ¿qué ojos van a ver a Jesús? ¿Qué ojos van a percibir en nuestro mundo interior su voz? Que no es una voz audible, no es una paranoia, es una dianoia. Son impresiones que el Espíritu Santo hará en nuestro mundo, en nuestro corazón. Y es ahí donde Pablo continúa diciendo, para que, aprovechando bien el tiempo, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la buena voluntad del Señor. Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Eso requiere disciplina. Como lo hemos dicho esta mañana, es una disciplina interna, es una disciplina que tenemos que ejercer. No viene si no la ejercemos. Y en la medida que la ejercemos, evidentemente vamos a encontrar un desarrollo favorable. Vamos a encontrar también respuestas que a veces no sabíamos cómo atender esa situación. Esto no es místico, tiene que ser con la práctica. Hace poco yo tuve una experiencia un poco inesperada en un viaje que hice a Israel. Hace 3 semanas o 4, más o menos, fui a Israel y estando allí el primer día, visitando unas ruinas en el desierto del sur de Israel, en el desierto de Judea o en el Negev, no sé, está en la línea de uno y otro. Pero bueno, era un desierto, no había nadie. Y fui a visitar las ruinas de la ciudad de Beersheba. Y estando allí empecé a hacer fotos y entré en lo que sería una sala grande, pero que no tiene techo, evidentemente, solamente son paredes a media asta, podríamos decir, y todos son ruinas. Bueno, empecé a hacer fotos y echando para atrás, como aquí, tropecé con un escalón que había y me caí. Pero detrás del escalón había una pared vertical, de forma que me di un golpe en la cabeza impresionante. O sea, jamás he sentido un dolor más fuerte y claro, empecé a sangrar, estaba un poco aturdido y claro, en ese momento me acordé de mi consejo que había dado a mucha gente sobre este tema, ¿no? De ejercer control. Lo primero que hice fue clamar a Dios: Señor, ayúdame, porque me di cuenta, si pierdo el conocimiento aquí, no hay nadie. Estoy en pleno desierto. Ahí me quedaba solo. La cuestión es que cuando me serené un poco, entonces pensé, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces pensé, vale, lo primero, taponar la herida. Tenía en mi mochila que llevaba, tenía pañuelos, que siempre llevo, juntamente con algún accesorio de estos de primera urgencia, ¿no? Entonces saqué los pañuelos, me taponé la herida y me puse la gorra, pues eso llevaba una gorra, pero aún así todo, yo pensé que me había partido el cráneo. Me puse la gorra bien apretada para que presionase y no saliese la sangre. En la mochila llevaba una botella de agua, como esta, y empecé a beber
porque estaba perdiendo líquido a través de la sangre. Y luego pensé, ¿ahora qué hago? No puedo conducir así. Entonces pensé, tengo que moverme, no puedo dormirme, y si percibo que me mareo, tengo que moverme, no puedo permitirme marearme y caerme. Era una cuestión que dice, bueno, si te vas a marear por un golpe así, pues te vas a caer. Pero era como decir, no quiero que me controle esa situación. Así que empecé a caminar, a seguir haciendo fotos y moverme. Me tomé un ibuprofeno para calmar el dolor, la inflamación, y al cabo de 1 hora y pico empezó a hacer efecto, pero mientras tanto estuve poco a poco caminando, observando, y en medio del dolor que tenía, que yo pensaba, pero esto no es normal, o sea, yo me he dado muchos golpes en la cabeza, en la vida, pero como ese ha sido, yo no sé cómo es el dolor de parto de una mujer, no lo sé, pero a mí me daba la sensación que estaba haciendo un parto por la cabeza. La cuestión es que después de 1 hora de tomar el ibuprofeno empecé a notar el calmante y que la inflamación estaba reduciéndose. Bien, con eso fue pasando el tiempo y bueno, pude visitar otras ruinas que había muy cerca, y luego ya finalmente desapareció todo el dolor. Entonces fue cuando cogí el coche y conduje 400 kilómetros hasta el norte de Israel, porque yo estaba en el sur, tenía que ir a Galilea. Bien, la cuestión, lo que quiero decir con esto es que hay momentos en los que si tú te dejas simplemente vencer por las circunstancias, como que yo no puedo con esto, no puedo solucionar mi problema, etcétera, etcétera, hay que ejercer esa voluntad de sentido, esa voluntad de propósito. Yo no sé qué hubiera pasado si hubiera perdido el conocimiento allí. No sé si habría aparecido, yo que sé, alguien, algún ángel o qué, que me hubiera podido ayudar. Pero es que no había nadie. Y en esas circunstancias es cuando realmente tuve que ejercer esa voluntad de sentido, decir, no voy a permitir perder el conocimiento. Claro, es muy fácil decirlo, pero ese planteamiento me ayudó, creo yo, a no vencerme a mí mismo, a no perder mi capacidad de poder controlar eso y gestionar, por así decir, que mi propio organismo se activase y que no parase, no se derrumbase frente a la situación que se había producido. Bien, no tienes que pasar por una situación así, ¿vale? Hay cosas mucho más fáciles. A veces una situación de ira, de rencor, de orgullo, de problemas personales, todo eso tiene que ver con tu futuro. Y es una situación en la que puedes gestionarlo, podemos gestionarlo. Por eso, cuando Pablo dice, oro por vosotros, por los cristianos, para que Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento, es que podamos ver más allá de las cosas visibles. Porque Hebreos nos recuerda también que todos los hombres y mujeres de esa gran nube de testigos de la fe, los héroes y heroínas de la fe, se mantuvieron, en este caso fue el habla de Moisés, pero fueron todos los demás, se mantuvieron como viendo al invisible. Si es invisible, no se puede ver. ¿Cómo es que le vieron? ¿Qué ocurre a los hermanos nuestros que están ahora en países como Afganistán y en países árabes donde están sentenciados a muerte? Están masacrando a cristianos y nadie está haciendo nada. Están muriendo cristianos por el hecho de ser cristianos. Hay grupos terroristas que han decretado que no van a permitir que ningún cristiano esté en su país, en Afganistán, por ejemplo. Pero hay muchos países así. Realmente son situaciones muy lamentables. Pero
se mantienen viendo a lo invisible. Los que pueden escapar, escapan, evidentemente, porque ese es un recurso que tenemos a la mano. Pero muchos de ellos no pueden viajar, no pueden escapar, son atrapados y no hay posibilidad de misericordia. Los matan. Nosotros tenemos la vida mucho más fácil, pero a veces la vida mucho más fácil lo que hace es paralizarnos. Y está el peligro, sabéis de lo que ocurre, de ese experimento que se hace con la ranita, ¿no? Cuando una rana la coges y la pones en un perol con agua hirviendo, la rana saltará inmediatamente. Pero si tú coges esa rana y la pones en agua fría, en un perol, y pones el fuego en marcha, a fuego lento, y va calentando poquito a poco, la rana se siente muy cómoda, muy calentita, pero no se da cuenta de que está siendo absorbida, está siendo reducida en sus mecanismos de defensa y al final es incapaz de saltar. Y al final, pues está lista para ser comida. ¿Qué pasa en una sociedad como la nuestra de confort, de opulencia, de tranquilidad, de disfrute? Vamos perdiendo poco a poco nuestro compromiso y el autor nos está diciendo, mirad cómo vivís, tened cuidado, porque este mundo puede absorberos y haceros inútiles, paralizarlos para que no tengáis recursos para responder a los retos de la vida. Bien, pues yo creo que debo parar aquí, porque si no, yo noto que ya me va entrando sueño. Así que antes de que lleguemos ahí, paramos. Supongo que habrán preguntas o quieres compartir algo y que haya sido tu experiencia, pues con toda libertad lo podemos hacer y si no, pues nos iremos a casa. Sí. En la segunda conferencia que has dado, tú hablabas de que ya estamos en un mundo globalizado y Israel está en su sitio. Y yo estaba pensando cuando decías esto, no sé si estoy lo cierto o no, que Jesús decía, o está en la palabra de Dios, que Jesús vendría cuando su nombre fuera predicado por todo el mundo. Sí. Entonces, mi pregunta es, que no sé si estoy que en sí la predicación de Jesús fue lo que ya todo el mundo. O sea, todo el mundo sabe quién es Jesús. Entonces eso dice ya que, como tú hablabas bien, que tenemos que estar preparados porque sí que verdaderamente estamos hablando casi de los últimos tiempos, porque el Señor viene ya. Y mi pregunta es, ¿ya está predicado el nombre de Cristo en todo lugar del mundo? ¿Ya está predicado el Evangelio en todo el mundo? Es la pregunta. Evidentemente, con el mundo globalizado en que estamos, el Evangelio ha llegado a todo el mundo, eso está claro. Habrán culturas por ahí indígenas y todo eso que quizás no tienen el WhatsApp, pero me extraña, porque yo he visto algunos masáis ahí en la selva cuidando cabras que están con su WhatsApp o el móvil, ¿no? No lo sé. Pero lo cierto es que para que el mensaje del Evangelio llegue a esas personas, pues probablemente, o sea, a quienes tengan las redes sociales, pueden acceder a los mensajes. Eso por una. Pero por otra hay otra cuestión. Es el hecho de que Jesús dice que vendrá el tiempo que no soportarán la doctrina vuestra, y os perseguirán y os matarán. Aquí en este país no nos persiguen a muerte, pero hay un anticristianismo horrible. Cualquier Dios que tú prediques que no sea Jesús, te lo aceptarán. Hay coches que llevan el póster de Buda,
o llevan al Buda sentado ahí en medio del tablero del coche. Vas a las casas, Buda está por todas partes. Mahoma y todo el concepto del Islam es aclamado. Nadie se atreve a decir algo en contra de Mahoma, porque saben que te pueden cortar el cuello. La cuestión es que hay un rechazo visceral a la persona de Jesús, y eso lo estamos viviendo en nuestro tiempo. Entonces debemos de reconocer eso. Vamos a hablar de Jesús y la gente, o de Dios, y la gente, bueno, no me hables de eso. Tú le hablas de Buda, te presento, mira esta estampilla o lo que sea, bueno, y te lo van a comprar. Pero la gente ha traído, o sea, ha cultivado una especie de aberración en contra de Jesús. Y creo que eso es un movimiento diabólico que está inspirando a la sociedad a andar lejos de ese Jesús que puede redimir. Que el mensaje del Evangelio haya llegado a todo el mundo, a todo el mundo sí, a todas las personas del mundo puede que no, pero evidentemente ese mensaje está accesible hoy más que nunca, porque repito, a través del Facebook y a través del Twitter y a través de los diferentes medios de comunicación que hay, de estos de las redes sociales, pueden acceder a todo. No sé si alguien tiene alguna cosa que añadir con respecto a esto. Pero bueno, lo que sí sabemos es que el que tenga que ser salvo, salvará. Porque no olvidemos las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 16, cuando Jesús le dice a sus discípulos, que él le dice que se iba a ir, Juan, he dicho, no, Jesús le dice a sus discípulos, les dice que se va a ir y ellos se ponen tristes y tal, y les dice, os conviene que yo me vaya. Y yo cuando leo eso digo, pues a mí me hubiera gustado pasar unas horitas con él, con el Espíritu Santo, sé que lo tengo, pero me gustaría escuchar la voz de Jesús y hacerle unas preguntitas. Pero bueno, está bien. La cuestión es que él dice, os conviene que yo me vaya, es un bien para vosotros, porque si no me voy, el Consolador no vendría a vosotros, el otro Consolador. Y la cuestión es, ¿por qué dice eso Jesús? ¿No es mejor tener a Jesús a nuestro lado y que pudiéramos preguntarle y tal? No. Lo más importante es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ahora mora dentro de nosotros. Y por tanto es el que nos capacita para afrontar la vida, para consolar, para exhortarnos, etc. Y la cuestión ahí es que Jesús inmediatamente dice, cuando el Espíritu Santo venga, en día de Pentecostés, el Espíritu Santo hará 3 funciones en el mundo. ¿Cuáles son? Convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Claro, pero no vemos que el mundo se está convirtiendo, ¿verdad que no? La cuestión es, eso es una decisión del libre albedrío del ser humano. El Espíritu Santo está haciendo en el creyente el ministerio que tiene que hacer, que es el de consolar, exhortar, etc. Pero en el mundo, Él está haciendo el ministerio de testificar a las conciencias del ser humano. Pero el ser humano es libre de aceptarlo o rechazarlo. Esa gracia es tan eficaz como la gracia de aquellos que aceptan a Jesús. ¿Por qué? Porque la gracia que salva a unos es la gracia que condenará a los otros. Porque nunca nadie tendrá la excusa de decir, yo no sabía nada. No, porque el Espíritu Santo habrá, en cierta manera, espoleado la conciencia de esa persona también. Lo que pasa es que el ser humano, hoy en día, tiene muchas opciones y por tanto dice, no, eso del cristianismo, bueno, tengo inquietud, sí, porque algo debe existir.
Bueno, ¿has buscado? Bueno, sí, o no, o soy escéptico, lo que sea. Pero en realidad no perdamos de vista de que el Espíritu Santo está haciendo ese ministerio. Las personas que no responden al Evangelio o que no responden a ese ministerio del Espíritu Santo, pues evidentemente no se van a salvar. Porque si rechazan al Espíritu Santo, evidentemente no hay posibilidad de salvación. Cuando nosotros creímos fue porque el Espíritu Santo nos motivó, creó las circunstancias y si realmente esas circunstancias hemos respondido, es entonces cuando las demás circunstancias de encontrarnos con una persona que nos hable del Evangelio, el Espíritu Santo va a utilizar a creyentes para que hable. Pero no perdamos de vista de que el ministerio del Espíritu Santo sigue vigente hoy en día con los no creyentes. Por eso yo creo, personalmente, de que evidentemente el Evangelio llega a toda criatura. Lo acepten o no lo acepten es otra cuestión. Pero es lo que dijo Jesús, ¿no? Él hizo una pregunta sorprendente cuando estaba aquí. Dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Sin embargo, el Espíritu Santo es el que está tratando de despertar la conciencia del ser humano en general de que hay pecado, justicia y juicio. El día del juicio final nadie va a tener excusa. Y Pablo también es muy claro en la epístola a los Romanos cuando él dice en el capítulo 1 que habiendo conocido a Dios no lo reconocieron como Dios y Señor. Por tanto, Dios los entregó a sus pasiones. ¿Qué significa eso? O sea, conocieron a Dios, tuvieron el testimonio del Espíritu Santo, pero rechazaron. Y como dijo Jesús también, al que rechaza lo poco, no recibirá más. Así que cualquier persona que acepte el testimonio del Espíritu Santo, yo sé que esa persona, si realmente responde a ese poco que tiene, se le dará más. Y por tanto esa persona llegará a conocer a Jesús, dará el paso de la conversión. Es mi convicción, ¿eh? Hay otras personas que no lo ven así, pero yo lo entiendo así y así lo comparto con vosotros. Y hablando de los últimos tiempos, cuando dice que vendrán tiempos que serán muchísimas cosas que están profetizadas, yo he oído incluso a creyentes que cuando empezó la guerra de Rusia y Ucrania, que comentaban que esto era una señal de que estaba ocurriendo lo que decía en los últimos tiempos, sobre todo en el Apocalipsis, ¿no? La profecía. Y había incluso personas creyentes que estaban comentando este tema, ¿no? Diciendo, bueno, es que estos son señales de los últimos tiempos, cuando empezó la guerra con Rusia. Bueno, cuando la Biblia dice eso, yo entiendo más que eso se vincula con el arrebatamiento de los creyentes. O sea, estarán dos personas juntas, un creyente será arrebatado y el que no es creyente no, porque el que tiene el Espíritu Santo y ha sido sellado por el Espíritu Santo, cuando venga el final del tiempo será arrebatado. Uno se desaparecerá, se quedará la ropa simplemente allí, pero su cuerpo desaparecerá. Y el otro se quedará, dirá, ¿esto qué ha pasado? Bueno, la respuesta hoy en día, ¿cuál es? Una invasión de ovnis. Sí. ¿Acaso no lo habéis visto en los programas que están haciendo? Ahora está el mismo gobierno de Estados Unidos esta semana ha abierto una investigación y ha afirmado que los ovnis son reales, los extraterrestres son reales. Eso ha ocurrido esta semana. Es sorprendente, ¿no?, que a estas alturas sea el mismo gobierno el que esté confirmando todas esas... Bueno, todos los que son ufólogos, están encantados, ¿no?, de que por fin se va a investigar todo el fenómeno de los ovnis y extraterrestres.
Bueno, tengamos cuidado con todas esas filosofías, porque la gente van a ser engañados. El único extraterrestre que ha venido a esta tierra, lo crucificaron. No les interesaba. Y a ese nadie lo quiere ver. Pero todos estos fenómenos que dicen de luces que aparecen, de ovnis y tal, que solamente lo ven algunos cuantos, pues eso está creando ahora una marea impresionante. Todo el mundo quiere tener experiencias con los ovnis. Pero eso es un detalle que debe mostrarnos en qué momento estamos, porque ya habrá una justificación de por qué personas han desaparecido del mundo en un momento determinado. Bien, es muy interesante todo eso, pero espero que acabamos aquí, si os parece, porque yo ya no aguanto más, creo que...